Ya tenemos a nuestra invitada, a quien le voy a dar la bienvenida y darle las gracias por estar aquí en la mañana de hoy. Ella es Paola de Alemán. Ella es vicepresidenta de formación de PJ, además PhD en política de la Universidad de Rostock. Además que le hemos traído porque justamente hace minutos acabamos de escuchar a Jorge Rodríguez apalancarse, decir, tratar de sostener su narrativa de que ellos no son narcotraficantes con las declaraciones de Juan González. Es asesor de seguridad nacional y quien estaba encargado en la administración de Biden de los asuntos de América Latina. Y justamente Paola está con nosotros y se ha pronunciado en las últimas horas al respecto. Buenos días, Paola, gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias. Hola, muy buenos días, Ender y Norexa. De verdad, un placer estar aquí con ustedes y compartir este espacio. Adelante, Nore. Adelante. No, estaba hace un minuto revisando por X y Walter Molina hablaba de una hoja de ruta, transición y coalición amplia. Yo me quiero ubicar en tu análisis con respecto a justamente esa intención y esa narrativa de hablar de una, digamos, una segura, un combate seguro por la cabeza que van de Nicolás Maduro y lo que pasaría el día después en Venezuela. Hablan de que se convertiría en otro Haití, que se generaría un caos. Y bueno, el por qué esto no es tan cierto, me gustaría tu análisis sobre ese particular. Bueno, es una pregunta muy interesante y creo que es muy oportuna, porque creo que a medida que aumenta la presión al régimen, pues las puertas se van abriendo a ese día después y son preguntas muy legítimas y necesarias. Yo creo que Venezuela ofrece unas precondiciones para la democracia que no ofrece el caso haitiano y que no ofrece el caso afgano, que es otro que yo he escuchado que se refiere, ni otros casos del Oriente Medio. ¿Y cuáles son esas precondiciones democráticas? Bueno, la primera precondición y la más importante es el músculo político y social que existe en el país. En Venezuela, a pesar de vivir en un contexto cerrado de dificultades económicas como las que ustedes estaban comentando con muchísima claridad, es un partido político donde es un país donde todavía existen estructuras partidistas validadas en todos los rincones del país, y no me refiero solamente a Primero Justicia, sino a los partidos de la plataforma y a 20 Venezuela. Eso es lo primero. Lo segundo es que estas fuerzas políticas no son fuerzas atomizadas, sino que son fuerzas institucionalizadas y que tienen reglas del juego de interacción entre ellas. Eso es muy, muy poco típico en contextos autoritarios como el nuestro. Tercero que tenemos es que tenemos un liderazgo claro y con legitimidad validada en las urnas. La legitimidad de María Corina Machado y del presidente Edmundo González Urrutia no es la legitimidad de una encuesta o la legitimidad de una manifestación de calle, que es lo que generalmente le da legitimidad a un liderazgo cuando estamos en contextos cerrados. En el caso venezolano, la legitimidad de estos actores políticos descansa, se sostiene firmemente en el voto ciudadano. El de María Corina Machado del 22 de octubre y el presidente González Urrutia el 28 de julio. Y creo que lo último que hay en Venezuela y que es una precondición institucional es el apoyo internacional. Lo que avanza, ¿no? Las medidas de presión que avanza la administración Trump, yo no tengo datos sobre eso, pero me atrevo a decir que forma parte de una estrategia que va acompañada de soporte y apoyo para ese día después. Claro, están tratando de generar sembrar un miedo que no va a existir. Es decir, que si no es un medio hay un caos. Bueno, digamos, es un libreto y yo creo que es un libreto que hay que verlo, Enler, en su extensión en el tiempo. Quienes hoy dicen que la transición hacia la democracia va a ser un caos fueron los que dijeron que las primarias del 22 de octubre iban a ser una chapuza. Fueron los que dijeron que el referéndum del Esequibo era necesario para defender la patria y siendo opositores fueron a votar y llamaron a votar. Fueron los mismos que dijeron que María Corina no iba a poner sustituto. Y fíjense que no puso uno, sino que puso dos. Fueron los que dijo que ella se iba a bajar de la ruta electoral y llegamos hasta el final y vamos a llegar mucho más lejos. Entonces, digamos, esta posición que se está teniendo ahorita, cuyos voceros
coinciden en agendas que son la oposición desleal al pueblo de Venezuela, que son actores políticos de dudosa procedencia, como es el señor Juan González, y que es, por supuesto, Jorge Rodríguez, que es el que le interesa apalancarse en el poder, han tenido una coincidencia de agendas que nos lleva hasta el año 2022 por lo menos. Entonces creo que estas declaraciones y esta supuesta alerta de prudencia que nos ponen sobre la mesa, yo creo que no corresponden ni al querer ni a la realidad del pueblo de Venezuela. Porque es que el pueblo, ellos incluyen un actor que no está metido en esto, que es el pueblo venezolano, que son los civiles. Realmente el enfoque tiene rostro. Cuando se habla de la criminalidad, se habla ya de quiénes son los actores, quiénes son los criminales. Eso tiene nombre y apellido, hay rostro. Entonces, ni el pueblo venezolano tú no lo puedes traer a este escenario donde contigo no es el asunto. El asunto es contigo y contigo, pero no con la población civil, y eso ellos lo tergiversan. Nore, eso que estás diciendo es muy importante, porque lo que tú estás comentando es que estos actores salieron de la lógica democrática y entraron a la misma lógica autocrática del régimen. Cuando el señor Juan González dice, tenemos que ir a una negociación, los actores son moderados y necesitamos tiempo, lo que te está diciendo es que su lógica no es democrática porque está despreciando lo que el pueblo de Venezuela quiere, que es una lógica primigenia de la democracia, las mayorías y las minorías. Entonces, parte de la preocupación frente a esta declaración es que la lógica que está moviendo a estos actores políticos no es la lógica de una mínima, de normas muy claras, de que quien gana la elección tiene la legitimidad. Quien tiene la legitimidad es el actor fundamental en la toma de decisiones. Quien tiene la legitimidad en la toma de decisiones es el que representa al país. Y lo más importante, cuando se hacen acuerdos, si quien está en la mesa no es quien representa al país, a esos acuerdos el país no le rinde obediencia. Y yo creo que eso es lo más importante. El Pacto de Punto Fijo en Venezuela en 1958 tuvo la capacidad de inaugurar un sistema democrático porque los actores políticos que se sentaron en Punto Fijo tenían capacidad de representación formal y real en el pueblo de Venezuela, y fue acompañado por 4 pactos más, porque ese es otro mito que nos metió Chávez y que nosotros nos lo comimos con mucha suculencia sin indagar mucho en él. Entonces, los venezolanos tenemos tradición en pactos políticos y hemos sido exitosos en nuestra historia democrática. Yo creo que, bueno, esa es otra precondición importante a mi intervención del inicio. Nosotros ya transitamos hacia la democracia y fuimos la primera transición hacia la democracia del siglo XX en América Latina que fue exitosa, y fue Venezuela en 1958. Ahora vemos como, Paola, personas que antes, y me refiero directamente, yo sé que ya no pertenece al partido Primero Justicia ni nada, como Enrique Capriles, que fue 2 veces candidato presidencial. Muchos dirán, bueno, se dejó ganar, vendió la... Ahí no voy a entrar en esos detalles. Vemos cómo no quiere reconocer el liderazgo de María Corina Machado, legitimado a través de una elección primaria y luego a través de la elección del 28 de julio. Vemos a Stalin González, vemos a un Tomás Guanipa, que tiene todavía a Juan Pablo Guanipa preso. Esa falsa oposición, y discúlpame, o esos traicioneros de la oposición, no han dicho absolutamente ni pío de lo que fue este informe, el último informe de la misión de determinación de hechos de la ONU. Nada, pero se la pasan hablando de que ellos sí son verdaderos opositores, de que la política no se hace en las redes sociales, haciendo alusión directamente a María Corina Machado. Qué mezquindad, Paola, qué mezquindad. Sí, yo la verdad es que comparto tu desconcierto y creo que esas son respuestas que ellos le tendrán que dar al pueblo de Venezuela en determinado momento. Porque si hay algo que es verdad, es que el pueblo venezolano está guardando en su corazón todas esas cuentas y va a llegar el momento en que va a pedir respuestas y ellos las tendrán que dar. Correcto, correcto. Sí, María Corina ayer decía con mucha tino que el cambio, en lo que tú hablas de los actores, ¿quiénes pueden sentarse para una transición? Los actores legítimos. Y hablaba de que ya se hizo un cambio de régimen. Está en que está una estructura criminal descubierta, imposible de obviar, frente a la decisión contra la decisión de todos los venezolanos que ya tienen
pues un presidente electo. Entonces, entonces hay el tema de convertir este intento y esta narrativa absolutamente costosa, porque definitivamente el manejo de opinión pública se lo paga los criminales, lo financian los criminales, a ponerse en un escenario donde no entra María Corina porque la califican de extremista, por ejemplo. Entonces, eso me parece a mí que ese tino que dijo, bueno, el cambio de régimen se dio, hay un presidente, tenemos una vicepresidenta, tenemos todo listo, pero no se puede desempeñar porque los criminales están allí en Venezuela. Sí, yo creo que la clave es volver a las ideas básicas sobre democracia. Yo creo que, y la verdad es que yo a veces leyendo estos análisis, algunos quizás tienen rectitud intelectual, por decirlo de alguna manera, porque no desconocen, ¿no?, el caso venezolano en profundidad. En otros, muy evidentemente, pues sí hay una agenda muy precisa, ¿no?, y un interés político de reequilibramiento autoritario de Nicolás Maduro. Pero yo también a veces me pregunto si esto, más que una predicción, es un anuncio de lo que ellos van a hacer en el nuevo sistema democrático que nosotros vamos a inaugurar. Es decir, que en el sistema democrático que nosotros vamos a inaugurar, desde el principio se están planteando como actores desleales a él, y eso sin duda alguna va a ser un gran desafío para la transición. Hay una frase del presidente Sanguinetti de Uruguay que a mí me gusta mucho, cuando él hablaba de la transición uruguaya. Tiene un libro muy pequeño que se llama El temor y la impaciencia, y decía, de cada excluido, un enemigo. Entonces yo creo que el gran desafío de la transición venezolana va a ser abrir el compás de actores a la mayor cantidad de personas que tengan validada su cualidad opositora y estar preparados para que haya actores desleales al sistema. Claro, es lo que tú estás diciendo, porque ¿cómo confías? Es difícil, abrir ese compás es difícil ante una situación que hemos visto como pues, dentro de la plataforma unitaria, el propio Omar González, cuando decidió, Omar Barbosa, perdón, cuando decidió retirarse de estar al frente de la plataforma unitaria, lo dijo muy por la calle del medio, es que nosotros no podíamos ni siquiera hablar de cosas muy puntuales porque sabíamos que había gente que eran sapos ahí dentro de la plataforma unitaria. Obviamente va a venir un proceso y tiene que abrir ese compás, pero ¿cómo haces tú como para confiar, no? No todo el mundo confía. Bueno, yo creo que nosotros tenemos experiencia en el país. El primer gobierno de Rómulo Betancourt fue un gobierno que intentó ser lo más amplio posible, lo más amplio que pudo. Sin embargo, también fue bastante preciso, ¿no?, en con quién trabajaba y con quién hacía sus alianzas al momento de avanzar, porque en ese momento recordemos que era la Guerra Fría, estaba la expansión de las guerrillas en América Latina, o sea, había una condición en donde se te podía embochinchar el país. Entonces, yo soy fiel creyente de nuestra tradición democrática y sé que los venezolanos tenemos en nuestra historia y en nuestra cultura una caja de herramientas a la que vamos a poder acudir para tener un proceso de cambio político constitucional, un proceso de cambio político en paz que nos lleve por el sendero de la justicia hacia el progreso. Yo creo que nosotros tenemos las herramientas para hacerlo, y creo que estos actores políticos que se están mostrando aparentemente o semileales al nuevo proceso que estamos viviendo tienen que revisar qué es lo que quieren hacer con su futuro y cómo quieren ser recordados. Es decir, si ya perdieron la vista a corto plazo, que quizás levanten la mirada y vean a ver cómo quieren ser medidos por el pueblo de Venezuela. Ciertamente es importante, yo siempre pienso señalar que una transición implica el rescate de las instituciones. ¿Y qué significa las instituciones? Significa que hay todo un marco legal que ya existe en Venezuela, que no se usa, pero que existe, que te permite el control de los poderes y el ejercicio de la democracia. O sea, nosotros tenemos una plataforma desde el punto de vista de la Constitución y de las leyes que existen en Venezuela, que son herramientas importantísimas y determinantes, y que una vez accionadas, enseguida se despeja el velo de esta criminalidad y aflora la transparencia que significa y que debe tener la democracia.
Sí, yo creo que ahí Norexa agregaría lo que tú dices, y es que nosotros sí tenemos un gran desafío que es propio del siglo XXI y que no lo tuvimos en el siglo XX, Ajá, que es la recuperación de las capacidades del Estado venezolano. exacto. El Estado venezolano ha perdido sus capacidades asistenciales y sus capacidades básicas de control territorial, monopolio de la violencia, y asistenciales, todo lo que es salud, educación, transporte, digamos, todo lo que debe, ¿no? Como labor subsidiaria cumplir el Estado. Entonces, y no solamente perdimos esas capacidades, sino que se las delegó al crimen organizado, porque en Venezuela nosotros tenemos territorios que controlan fuerzas irregulares. Nosotros tenemos puertos que funcionan con el crimen organizado. Entonces, la reconstrucción del Estado debe ser el pilar fundamental de la transformación del país. Por eso cuando hablamos de, digamos, yo sé que se usa mucho el término de transición y es un término que intelectualmente y académicamente se puede aplicar, pero yo creo que nosotros vamos como país a una transformación, porque una transición es cuando se cambia, cuando la estructura del Estado funciona en la autocracia y se cambian son las personas que trabajan en la estructura del Estado. Nosotros al reconstruir al Estado estamos transformando al país y es una necesidad que está porque han sido los estragos que ha dejado este tipo de régimen. Ahora, Paola, yo te voy a colocar en pantalla para que tú veas, porque eso es parte de la narrativa que se impone, que trata de imponer al régimen y aquellos que le hacen la comparsa, aquellos coristas del régimen. Te voy a poner en pantalla esto de Francisco Rodríguez. Tú conocerás quién es el señor Francisco Rodríguez. Sí. Dice, advirtió que si Estados Unidos interviene militarmente no será porque le interesa la democracia, sino porque quiere para quedarse con los recursos de Venezuela. ¿Hay alguna opinión al respecto tuya sobre esta narrativa? Bueno, yo la verdad es que si hubiese una declaración del presidente Trump con esas declaraciones, pues tienen sustento. La verdad es que es una apreciación muy personal de él y había que preguntarle cuál es el soporte de ese encuadramiento narrativo. Pero ven acá, Estados Unidos, obviamente como le interesa a China el petróleo venezolano, le interesa a Rusia el petróleo venezolano, a Estados Unidos le ha interesado toda la vida y lo ha pagado, es el único que le paga en caso, le paga al día el petróleo a Venezuela. O sea, ¿qué Sí, y interés? O otra sea, cosa, sí, qué malo otra puede cosa haber que ahí? Dime, dime, son dime. fines conciliables, es decir, son fines conciliables y, bueno, otra precondición, la relación de Venezuela con los Estados Unidos, nos guste, no nos guste, nos caiga mal, no nos caiga mal, seamos antiimperialistas o seamos más cercanos a Estados Unidos, la realidad es que Venezuela tiene una relación cultural con los Estados Unidos que data de principios del siglo XX con la explotación petrolera. Nosotros Claro. no podemos pensar en lo que es nuestro país sin lo que es la participación de los Estados Unidos en la explotación de petróleo al inicio del siglo XX. Entonces, también me parece que son narrativas vacías, son narrativas propagandísticas, son narrativas que no corresponden a la complejidad del momento y que el que queda mal es el vocero, porque al final el ciudadano, cuando lee eso, saca la misma cuenta que estás sacando tú, porque la gente, si algo ha demostrado en nuestro país, es que nosotros no somos tontos. ¿No? Y Claro. las alianzas estratégicas y la posibilidad de comercializar nuestros bienes con el mejor precio, de manera transparente, imagínate tú que eso realmente es lo que ocurre en los países democráticos con sus alianzas estratégicas. Como aliado de Estados Unidos de Venezuela en la era democrática fue realmente, absolutamente, contribuyó a la evolución de nuestro país. Y fíjate ahorita en el tema que está, por ejemplo, Gustavo Petro, con esa actitud frente a Donald Trump, con una alianza estratégica también, digamos, consolidada, que ponen en riesgo es a los venezolanos, al país, a los colombianos, por esas narrativas que tú dices que lo que tienden es a manejar, a manipular la opinión pública. Yo te quería preguntar sobre el por qué se excluye a Venezuela, Nicaragua de la Cumbre de las Américas y también a Cuba por segunda, creo que es la segunda vez Sí. ¿Qué implica? ¿Cuál es el objetivo de la Cumbre de las Américas y por qué ellos no van a estar presentes? Bueno, el comunicado de Cancillería de República Dominicana fue un comunicado muy bueno a mi modo de ver, un comunicado que explica, ¿no?, cuáles son las razones
de la no invitación de estos tres países, y ellos explican que aunque ellos siempre apostaron por un espacio de integración que incluyera a todos los países de la región, por las arbitrariedades vividas recientemente, tanto en Venezuela como en Nicaragua como en Cuba, es inadmisible que formen parte de un espacio de este tipo, ¿no? Y creo que esa decisión nos ayuda en la visibilización de nuestros problemas, también permite que ese espacio sea un espacio verdadero para debatir sobre los desafíos de la región, y cuando leí lo que dije, falta poco para que volvamos y para que volvamos a ese espacio en democracia. Bueno, lo que sí es cierto es que vamos a esperar que esto se desarrolle, Paola, y que, como tú dices, esto es paso a paso, pero ya hay un liderazgo legitimado, que la gente no pierde el foco. Hay un liderazgo legitimado, hay un presidente electo, y si no están con ellos, no están con el proceso del cambio. Así de sencillo, ¿no? Bueno, sí. Como yo creo que, perdón, no, que creo que a eso agregaría que los venezolanos tenemos que estar muy orgullosos de lo que hemos hecho, ¿no? Ellos también, estos voceros, son portadores de desesperanza, portadores de desánimo. Ellos nos quieren espiritualmente derrotados, anímicamente por el piso. Y eso es algo que nosotros no podemos permitir, porque hemos logrado mucho y ha habido mucho esfuerzo y mucho sufrimiento para llegar hasta acá. Claro que sí, claro que sí. Yo, como tú estudias los procesos políticos, el común de la gente está ansioso, están desesperados. Los que estamos fuera y los que están dentro, o sea, no, absolutamente es similar, angustiado, te preguntan, pero ¿cuándo es esto? ¿Pero para cuándo es? Digamos, frente a esa angustia de los venezolanos, ¿cuál es tu recomendación? Bueno, yo creo que mi recomendación es ver los datos objetivos de la realidad, ¿no? La realidad nos está hablando, y la realidad nos está mostrando escenarios que parecen abrir puertas a ese momento que hemos estado construyendo y por el que hemos estado trabajando con tanta entrega y con tanta generosidad. Entonces creo que el primer paso es ver los datos objetivos de la realidad. El segundo paso es vivir con la tranquilidad, y se los digo con el corazón en la mano. Yo tuve que salir del país en marzo, y ha sido un proceso muy, muy difícil. Y vivir, levantarse todos los días con la seguridad y con la satisfacción de quien sabe que hizo las cosas bien, y que hizo las cosas bien porque era lo que correspondía. Y creo que eso, todos los venezolanos de bien que hemos aportado a este proceso, podemos tener esa convicción que nos da profunda paz. Lo tercero, yo creo que es muy importante rezar. Ahorita viene la canonización de nuestros dos primeros santos. Esto va a llenar de mucha gracia y de mucha esperanza a nuestro país. Creo que a la Madre Carmen Rendiles y a José Gregorio tenemos que pedirle que nos den ese último empujoncito que necesitamos los venezolanos para llegar hacia la democracia, rezar con muchísimo fervor, y estoy segura que ellos, por intercesión de ellos, Papá Dios va a premiar todos nuestros esfuerzos. Paola, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer, enorme placer de tenerte aquí. A ustedes, feliz día, y siempre a la orden para conversar con ustedes. Esperemos que se repita. Claro que sí, se va a repetir. Gracias por estar con nosotros, Paola. Hasta luego. Feliz día. Bye. Y ese madrugonazo, pues entiendo que estás en otro horario también. Por ahora estoy en un horario que es un madrugonazo, exactamente. En el que madruga Dios lo ayuda. Así es. Ofrecemos esto. Un abrazo. Gracias, Paola. Gracias.